En 1921, un hombre proveniente de los Estados Unidos, más específicamente de Texas, se encontraba viviendo cerca de un lago. Una vida tranquila, supongo yo. Después de todo, una casa con tu familia, enfrente de un lago, suena algo muy pacífico. Sin embargo, se encontraba muy lejos de su tierra natal. Este hombre se llamaba Martin Sheffield. Los locales le apodaban el Cowboy. El motivo, sin duda, su nacionalidad, pero el otro es porque durante su vida se había dedicado a muchas cosas, entre ellas un pistolero, un cazador, sheriff, buscador de oro incluso, sin duda alguna, un clásico aventurero. Y no estamos seguros qué lo llevó a estar tan lejos de su tierra natal. Quizás seguía buscando aventuras, quizás simplemente buscaba una vida más tranquila, o quizás estaba buscando oro. Se dice de los mejores lugares para encontrarlo son lagos y arroyos. Sea cual sea la razón, lo que encontró en ese lago terminó siendo mucho más interesante que el oro. Terminó encontrando una leyenda. Esto es Lecciones en Sombras. En uno de los muchos días que el señor Sheffield se encontraba en aquel lago, notó algo en el agua, a lo lejos. No es fuera de lo común observar animales viviendo ahí, pero este le llamó la atención. Era más grande de lo normal, en especial para un lago. Este avistamiento llamó tanto su atención que escribió una carta al zoológico local expresando su inquietud ante dicho avistamiento. En la carta menciona que por varias noches, cerca de su puesto de cazador, había encontrado un rastro que lleva al agua, como si se tratara de una llanta, y un día logró ver una criatura. Él la describe con una cabeza larga, parecida a la de un cisne, mas de un tamaño descomunal, y por cómo se movía en el agua, parecía tener el cuerpo similar al de un cocodrilo. En cuanto el director del zoológico recibió la carta, ordenó una expedición al lago, con el fin de encontrar rastros o, con un poco de suerte, a la criatura. Ahora, no todo fue obra de la carta del vaquero. El director del zoológico, el doctor Clementi O'Neill, ya había escuchado varias veces las historias sobre este misterioso monstruo del lago. Desde 1897 había recibido unos cuantos reportes de actividad misteriosa en ese mismo lago. La idea de ir a hacer una expedición ya le había cruzado por la cabeza un par de veces, pero esta carta fue la última motivación que necesitaba para embarcar a un grupo a la búsqueda de este misterioso ser. Hasta este punto, puede que tengan una idea o dos de a qué criatura nos referimos. Después de todo, posiblemente hay un monstruo acuático del que todos hemos oído hablar. Sin embargo, si están pensando en cierto amigo de Escocia, bueno, no están muy lejos. Se han hecho muchas comparaciones, más que nada por las descripciones físicas. Pero esta historia ocurrió en Argentina, en el lago Nahuel Huapi, ubicado en la Patagonia. Respecto a la expedición organizada por el zoológico, fue liderada por George Garrett, el cual previamente ya había reportado avistamientos e incluso es responsable de los primeros reportes del monstruo fuera de Argentina, cuando habló de lo que vio en una entrevista al Toronto Globe. Sin embargo, la expedición no encontró nada. Fue durante estos años, cuando esta historia tomó importancia, cuando Nahuelito empezó a ser conocido. Ese es su nombre, por cierto, Nahuelito, bautizado por el nombre del lago, muy similar a nuestro amigo escocés. Pero las historias no empezaron aquí. Sí, esta fue la época en que se consolidó la leyenda, de la forma en la que se conoce hoy en día. Mas a lo largo de la historia, avistamientos de Nahuelito o seres similares por esta área que han asombrado e intrigado a muchas personas, empezando por los primeros pobladores de la zona, el pueblo de los tehuelches, aborígenes de la región. Ya contaban historias sobre criaturas marinas que habitaban las aguas de ese lago en particular. Para ellos, su nombre es el cuero. Incluso, algunos relatos de marineros portugueses
que se adentraron a la región de la Patagonia hablan de criaturas marinas que se esconden en sus lagos. Durante la década de los 60, por un periodo de 2 semanas, la Marina Argentina se dedicó a seguir el rastro de la criatura, pero al igual que la expedición de los 20, no encontraron nada. Hasta la fecha no hay pruebas contundentes de qué fue lo que varias personas han observado merodeando las aguas de aquel lago. Como es de esperarse, las teorías abundan. Algunos creen que es una especie de dinosaurio que ha logrado mantenerse viva, los llamados plesiosaurios. Esto debido a las características físicas que se le han atribuido a la criatura desde las épocas precoloniales hasta la actualidad. Otra teoría cree que este ser sea el resultado de una mutación, ya que cerca del lago, en la década de los 50, se realizaron experimentos en los cuales se manejan materiales radioactivos. Sin embargo, esto no explica los avistamientos previos a estos años. Como es usual, en estos misterios, la verdad será difícil de saber. Es probable las personas de la región sí vieron algo en el lago, desde los indígenas de la región hasta los vaqueros americanos, o este solo es un ejemplo de lo mucho que las historias pueden perseverar a través de las culturas y generaciones. Sin duda, hay algo en ese lago. Quizás solo sea una buena historia para contar a los turistas, o quizás sí sea un pequeño monstruo acuático. Los lagos en la Patagonia no son los únicos que albergan historias. Por todo el mundo podemos encontrar mitos y leyendas sobre seres que habitan estos cuerpos de agua. A 60 kilómetros de Oslo, la capital de Noruega, encontramos el pueblo de Seljord. Tiene historias sobre Selma, una criatura con cuerpo de serpiente que habita en sus lagos. Al igual que en Argentina, se han conducido expediciones con la esperanza de encontrar pruebas de la criatura. Sin embargo, nada se ha logrado. La creencia e impacto de este ser en el pueblo ha sido tal que en el escudo de armas del pueblo podemos ver a Selma. California es otro lugar con sus criaturas lacustres ocultas. Más de un lago en este estado tiene su leyenda. Uno de estos se llama Lake Tahoe, con 1645 pies de profundidad. Hay mucho que se esconde en esas aguas. Los locales mantienen la creencia de que una criatura se esconde ahí. Existe el mito de que suele aparecer por junio y únicamente en años con número par. La fama de este fenómeno fue tal que en los años 80 se publicó un libro llamado Tahoe Tessie. Tessie siendo por supuesto el monstruo en cuestión. De los acontecimientos más famosos en relación a este lago, se encuentra uno ocurrido en la década de los 70. Jacques Cousteau, un famoso oficial naval y oceanógrafo, convertido en autor y cineasta, organizó una expedición en submarino a las profundidades de este lago, junto con un equipo de filmación, con el fin de encontrar algún tipo de evidencia sobre el amigable Tessie. Al emerger del agua, se rehusó a mostrarle al público lo que había grabado, diciendo únicamente que el mundo no estaba listo para lo que yace bajo ese lago. Aunque puede que en este lago se encuentre algo más siniestro y tangible que la historia de Tessie, varios pescadores han reportado haber encontrado huesos, manos u orejas humanas. El motivo de esto no es tan misterioso y probablemente no tenga que ver con monstruos marinos. Este lugar se cree sirvió como cementerio clandestino para la mafia de Los Ángeles, de las décadas de los 20 hasta los 50, la edad dorada de estas historias. Y quién sabe cuántas historias como estas se encuentran en las profundidades del famoso Lake Tahoe. 1156. Ese es el número de avistamientos que se tiene de otra famosa criatura hasta la fecha de grabación de este programa. La más famosa, probablemente. Era inevitable llegar a este lago, ubicado en las tierras altas escocesas, con una extensión de 37 kilómetros, el lago Ness.
El lago Ness es hogar de lo que probablemente es la leyenda más famosa cuando hablamos de lagos. El monstruo del lago Ness, o Nessie, en la actualidad sigue siendo producto de controversia la existencia de este ser. Varias pruebas han sido desmentidas. Sin embargo, la cantidad de avistamientos que se han tenido sigue siendo abrumante. De igual forma, el poder de esta historia trae anualmente la cantidad de $80 millones a la economía escocesa. Y eso sin duda es real. Ya sea real o no el monstruo, sus historias tienen poder y han estado existiendo por mucho tiempo. Comenzaron a hacerse populares en 1933, cuando un camino junto al lago fue construido y permite una vista clara de este. Sin embargo, historias de este ser ya existían en estas regiones mucho tiempo atrás. De hecho, tallados en piedra por los pictos, culturas antiguas celtas que habitaban el lugar ya representaban una criatura marina que habitaba esas aguas. El primer texto que narra historias del famoso Nessie se remonta al siglo VI, donde se cuenta su origen, el monje irlandés convertido en santo. Columba de Iona estaba viviendo cerca del río Ness. Al recibir reportes de una criatura habitando esas aguas, decidió ir a verlo con sus propios ojos. Al encontrarlo, con el poder de la cruz de Dios, desterró a la criatura a un lugar no muy lejano, el lago Ness. Sin embargo, las historias más curiosas que me gustaría compartirles ocurrieron no muy lejanas a los 30, cuando el mundo estaba sumergido en conflicto. Durante la Primera Gran Guerra, un submarino alemán fue capturado por fuerzas británicas. El SMV-85 fue encontrado hundiéndose en las costas de Belfast y se rindieron sin mostrar resistencia. Al momento de ser interrogado, el capitán Gunther Kretsch contó que el submarino, bajo su comando, había sido víctima del ataque de una bestia marina. Según su testimonio, al caer la noche, el submarino salió a la superficie para recargar baterías, cuando una bestia extraña salió del mar. El capitán y su tripulación pelearon por varias horas contra este ser, por las costas de Escocia, hasta que la bestia fue demasiado para ellos y destruyó su submarino. En 2016, una expedición confirmó que en efecto hubo rastros del submarino en el área mencionada. Sin embargo, nada de esto indicaría que hubo algún tipo de pelea. En este momento, podría decirles que la verdad detrás de esa complicada noche solo la sabría la tripulación del SMV-85, pero este no es el caso, ya que después de la guerra, los aliados capturaron muchísimos registros de la Marina alemana, y entre ellos se pudo encontrar el registro de lo que el capitán le contó a sus superiores, y era un poco diferente a la que le contó a las tropas británicas. Al parecer, el submarino había sufrido daños por un sistema de calefacción que mandó instalar en su oficina, lo cual llevó a que se comenzara a inundar. Y al ver tropas enemigas y sin tener la capacidad de huir o pelear, decidió estrellar su propia nave. Una conclusión un tanto anticlimática. Sin embargo, esto fue revelado hasta 2002, por lo que por años la leyenda de la pelea entre el submarino y Nessie fue contada por toda Europa como un misterio de la Primera Guerra Mundial. A veces, las historias que contamos tienen poder de permanencia, por muy falsas que sean. Y aunque la verdad salió a la luz, por mucho tiempo, este capitán logró salvar su imagen, presentándose como el capitán que peleó con una criatura marina. Esta, por supuesto, no es la única historia curiosa sobre las aventuras de Nessie durante las guerras. La siguiente toma lugar en la Segunda Guerra Mundial. El famoso líder italiano Benito Mussolini, en un intento por demostrar la superioridad aérea de Italia, fabricó una historia sobre un valiente piloto italiano que sobrevoló todo el Reino Unido para llegar a Escocia. Más específicamente, el lago Ness, por supuesto, en el cual dejó caer todas sus bombas con el fin de acabar con el monstruo que habita esas aguas, de una vez por todas. Cuando el piloto vio el cuerpo de Nessie salir del agua, supo que su trabajo había terminado y regresó a Italia. Ahora, como les dije, esta historia
fue una fabricación, y cuando los ingleses se enteraron, decidieron escribir su propia historia. En esta versión, no desmienten el intento del piloto por atacar a la criatura, pero el final es diferente, ya que la historia cuenta, Nessie salió del agua y con su aleta tumbó el avión italiano, ayudando a una victoria del Reino Unido. Lamentablemente, parece ser que las historias más interesantes de Nessie durante las guerras parecen ser falsas, pero quizás ese sea el poder de su leyenda. Quizás estos soldados y líderes fascistas inventaron estas historias porque todos quieren su propia leyenda con el mítico monstruo del lago Ness. Las historias del ya legendario Nessie, sin duda alguna, abundan por toda Escocia. Incontables personas dicen haber visto a la criatura, y por muy interesantes que éstas sean, han opacado a todas las demás historias del lugar, porque un lago puede albergar mucho más que monstruos acuáticos. Hay un motivo por el que todos ubicamos el nombre del lago Ness. Es la misma razón por la que la gente va a observar por horas esas aguas, por la misma razón que los locales desvían su mirada cuando pasan junto a él. La idea de presenciar algo impresionante, la idea de que algo fantástico existe, esas ganas de alcanzar a ver, aunque sea un poco de la legendaria bestia, y ser parte de esa historia. Y esas eran las intenciones del periodista Frederick Ted William Holiday, que dedicó gran parte de su vida a la investigación de este cuerpo de agua. Escribió varios libros y postuló teorías sobre el origen de Nessie. Según él, logró ver a la criatura 4 veces. Sin embargo, tanto tiempo estudiando el lago lo llevó a descubrir otros misterios que éste guarda. 1973, en especial, fue un año peculiar para el reportero. El 2 de junio fue testigo de un exorcismo del lago, el cual fue descrito con mucha energía tensa. La idea era que aquellos avistamientos de la criatura tenían como origen algo demoníaco, que lo que se escondía en ese lago era una energía diabólica, por lo que se decidió realizar un exorcismo en el lago. Esto pudo ser un intento más de las personas por explicar el origen de algo. Sin embargo, esa misma semana, mientras se encontraba en una reunión con algunos de sus amigos, donde, como era de esperarse, estaban discutiendo del lago, ocurrió algo muy curioso. Un pequeño torbellino entró al jardín de la propiedad, que llenó la casa de ruidos extraños y una sensación que los invitados describieron como un fenómeno poltergeist. Quizás algo que le añadió miedo a esta experiencia fue de lo que hablaban. Cuando esto sucedió, estaban platicando de un supuesto ovni que se había estrellado en el lago hace un par de años. Esto no fue el final de esta peculiar semana para el reportero. A la mañana siguiente, decidió ir a dar una vuelta por la orilla del lago. Podemos imaginar para calmarse un poco, o solo para seguir observando aquel lugar que se había convertido en la obsesión de su vida. Sin embargo, esta mañana notó algo fuera de lo normal. Una figura cerca del lago. Mientras más se acercaba, logró darle forma. Un hombre vestido de negro. Lo que lo diferenciaba de los visitantes comunes es que no estaba viendo al lago, le estaba dando la espalda. En su lugar, estaba viendo fijamente a Ted. Se encontraban a unos 25 metros de distancia. Ted comenzó a acercarse un poco, aún dudoso si esta figura quería algo con él. Sin embargo, turistas no eran algo nuevo en el lago, y algunos tienden a ser extraños. Cuando se encontraba más cerca de la figura, Ted menciona sentir una presencia malévola, fría, algo que no se siente de todas las personas. La figura tenía cubierta la boca y unos gogles. Ted intentó ver detrás de esos gogles, pero jamás pudo ver ojos. Es como si hubiera un vacío. El sentimiento de inquietud fue demasiado que obligó a Ted a voltear a ver al lago un momento, desviar la mirada de aquella figura siniestra. En cuanto se calmó y decidió regresar la mirada para enfrentarlo, ya no había nadie, y volvió a sentirse tranquilidad en el lago. El qué fue ese encuentro, ni el mismo Ted sabe.
En algunos de sus escritos, menciona que le recuerda a los avistamientos de hombres de negro, pero no está seguro y posiblemente nunca lo esté. Ted Holiday siguió escribiendo del lago hasta el día de su muerte. Si les interesó el tema, recomiendo buscar sus libros, y quizás ese sea el verdadero poder de estos lugares naturales, de estos lagos: atraparnos con sus historias, obsesionarnos hasta el punto de pasar una vida entera explorando todo lo que estos lugares pueden esconder, o al menos fascinarnos con esas ideas por unos minutos. La próxima vez que tengan la suerte de ir a un lago, les recomiendo ver cuidadosamente. Quizás tengan la suerte de atrapar un vistazo de lo que esconden esas aguas, o quizás vean una leyenda. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.